Bienvenidos a este Debates con Urbanos 2020, una segunda temporada de estos debates que intentan dar cuenta de algunos problemas que tenemos en esta región del país, el conurbano bonaerense. Tuvimos el año pasado el primer ciclo de cara a las elecciones, viendo lo que se venía, por decirlo de algún modo, y nadie imaginó lo que se venía. La cosa no está muy bien que digamos, no era el 2020 que habíamos soñado, pero nosotros insistimos en estos debates conurbanos 2020, una iniciativa del Instituto del Conurbano de nuestra universidad, la Universidad Nacional de General Sarmiento, y UniTV. La idea es que en estos espacios podamos discutir entre políticos, académicos, organizaciones sociales, distintas temáticas que tienen que ver con los problemas que andan dando vuelta en el conurbano, que no son pocos, que son unos cuantos. Hoy vamos a charlar de dos temas que aparecieron vinculados durante el mes de septiembre. Uno, la gestión de la seguridad, el levantamiento policial que tuvimos a principios de septiembre justamente, y el otro tema que apareció es el tema de la coparticipación federal. Hubo gente que estuvo muy preocupada por el salario de los policías hasta que el presidente de la Nación hizo un cambio en los números de la coparticipación y ahí parece que a algunos no les preocupó mucho más el salario de la policía, empezó a preocupar otras cosas. Pero bueno, son esas cosas que ocurren en nuestra sociedad, siempre afecta a cambiar de eje velozmente. Hoy tenemos tres invitados que vienen de tres lugares distintos, digamos, del pensamiento y de la acción. Está con nosotros la doctora Lucía Corpacci. Ella es médica infectóloga, diputada nacional del Frente de Todos por Catamarca, donde integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que no es poco importante, y es exgobernadora de la bellísima provincia de Catamarca. También está con nosotros la licenciada Agustina Baudino, ella es coordinadora del Grupo de Investigación en Prevención del Delito y la Violencia del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, y un viejo amigo, el magíster Carlos Martínez, economista él, investigador docente del área de sistemas económicos urbanos del Instituto del Conurbano de nuestra universidad, la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, para arrancar, vamos a arrancar con la voz del Parlamento, ¿sí? ¿Cómo evaluás, Lucía? Bueno, le voy a preguntar a todos, ¿cómo evaluaron los hechos de septiembre con el levantamiento policial y la resolución que de algún modo encontró el presidente de la Nación de hacer una modificación en el presupuesto, en la participación, para ser más preciso, para resolver este asunto? ¿Cómo lo vio cada uno? Es interesante ver, porque seguramente desde cada lugar pensaron cosas diferentes con respecto a esta situación. Lucía, buenos días y contanos. ¿Qué tal? Buen día, Damián, buen día a todos. Bueno, la verdad que lo primero que tendría que decir es que cuando comenzó esto de la policía en Provincia de Buenos Aires, yo tuve así una especie de déjà vu, porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el 2012-2013 hubo un levantamiento policial en muchas provincias de nuestro país, entre esas Catamarca. Yo recuerdo claramente que estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana en Casa de Gobierno, con la Casa de Gobierno tomada, nosotros dentro de la Casa de Gobierno, y se vivió una situación de muchísima angustia. Tengo que decir que acá, en Catamarca, la verdad que la policía se manifestó, hubo unos cuantos policías muy violentos porque hubo disparos, pero no hubo muertes, no hubo saqueos, no hubo tomas de supermercados, que era lo que veíamos en otras provincias. Tucumán tuvo varios muertos, Córdoba igual. Yo no sé si ustedes recuerdan eso. Cuando fue lo de Provincia de Buenos Aires, yo estaba muy preocupada. Porque la verdad que la manifestación de personas que portan armas reclamando algo genera mucho temor, no porque uno piense la policía es violenta de por sí, esa es una cuestión ya que va por otro carril. Es que a veces uno que cometa algo que no corresponde puede desencadenar algo en cascada que puede ser muy grave. A mí me preocupó sobremanera y me parece un hecho sin precedentes que hayan ido a Olivos, porque la verdad que era la policía de la provincia de Buenos Aires, no era la policía de capital, no era la federal. De verdad que eso a mí me hizo mucho ruido interno porque
por más que el reclamo sea salarial, no correspondía nunca que hubieran ido a Olivos. En mi convicción hubo mucha motivación de la política que no tenía nada que ver con el reclamo salarial, y que aprovechó esa circunstancia, que además yo a veces me pregunto, porque miren, en los 4 años del gobierno de Macri, seamos sinceros, hubo miles de despidos, miles de gente que quedaron sin trabajo, muchísima gente que no tenía que comer. ¿Y ustedes veían saqueo en los supermercados? No, no se va a ver. Sin embargo, yo recuerdo los años de Cristina, que llegaba diciembre y teníamos saqueos, toma de tierra, y la gente económicamente estaba mejor. Que yo a veces pienso que es como para que un sociólogo analice qué nos pasa en estas circunstancias. Porque independientemente del partido que seamos, si uno toma la clase más vulnerable y hasta la clase media, la verdad que los últimos 4 años la pasó muy mal, porque hubo muchísimos despidos y no hubo contención social. No hubo contención social. Y sin embargo, yo no sé qué es lo que hizo que en esos 4 años, o por lo menos no los vimos. Si los hubo, no eran noticia de todos los medios de comunicación, tapa de diario y 3 días mostrando el mismo saqueo, que era lo que vivimos. Bueno, yo lo vi con mucha preocupación, la decisión que tomó el presidente de retraer ese punto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sinceramente creo que fue justa. Fue justa porque fue injusta cuando se la dieron. Y fue con la excusa de sostener la seguridad de Cava, y el aporte que se le dio triplicaba las necesidades para sostener la seguridad de Cava. Entonces, devolvérselo, porque saben que es como muy feo cuando alguien dice, yo te presto mis hospitales para que vos, para atender tus pacientes. Mi ciudad es segura y la tuya no. Pero resulta que la plata que tengo yo, me la dieron de arriba. Una ciudad muy rica, con una ciudad de la que fue parte, porque Cava fue provincia de Buenos Aires, o sea, ahora es ciudad autónoma, pero fue un municipio de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a mí me parece que fue justo, fue correcto y fue a derecho. Yo la verdad que apoyo esa medida. Carlos, ¿el balance que haces de la situación? No, sí, por ahí mi lectura va bastante en línea con lo que recién señalaba Lucía, por ahí matizándolo con algunos aspectos más fiscales, ¿no? Sí, es cierto que la ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que tiene más capacidad de recaudación propia, con lo cual tiene menor necesidad de recursos federales, ¿no? Mientras que la provincia de Buenos Aires, pues ahí es el territorio donde hay más necesidad en términos de mayor cantidad, valor absoluto de personas con necesidades básicas insatisfechas, con pobreza, con falta de acceso a distintos derechos sociales, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Granica es una muestra de algunos de esos derechos, ¿no? De la falta de acceso a la vivienda, al hábitat, al suelo. Entonces, hay muchísimas necesidades de infraestructura que no existen en la ciudad. Yo vivo en la ciudad, ¿no? Y acá está todo asfaltado, digamos, no hay problemas de conexión de agua, de cloacas, etcétera, que son temas de infraestructura que son vitales en el conurbano. Entonces, por eso solo ya sería una buena muestra de que no tiene demasiado sentido triplicar el presupuesto federal que se destina a esa jurisdicción. Disculpen por el timbre, ¿no? Pero decíamos, y si además a eso le sumamos que ese incremento de la coparticipación fue supuestamente por la seguridad, que tampoco es un problema tan grave en la ciudad como es en la provincia y en otros lugares del país, no parece que tuviese demasiado sentido. Así que, digamos, no soy experto en derecho como para opinar si es de derecho o no, todo parece indicar que sí, porque como vemos lo que jugamos al truco, digamos, el decreto mata decreto, digamos, no habría mucho problema, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad que da la impresión de que desde el punto de vista de la justicia distributiva es claro que corresponde. En cuanto a la cuestión policial en sí, no soy tan experto como Agustina o como Lucía, que tuvo a su cargo la conducción, digamos, de una fuerza policial de una provincia, ¿no? Pero sí me da la impresión de que hubo un crecimiento por trabajar en el conurbano, como todos nosotros en la universidad, ¿no?
un crecimiento muy grande de la cantidad de efectivos de la policía en los últimos 10 o 12 años, sobre todo a partir de las policías locales, y que no fue acompañado de un crecimiento de presupuestos similares. Claro. Una caída salarial que es cierta, pero de ahí a las formas y a casi destituyentes no se condice el reclamo. La verdad es eso. Agustina, vos que sos la más experta en temas de seguridad, ¿qué te llamó la atención de toda esta movida? No, sin duda es un problema complejo, ¿no? Lo que tuvimos que ver, como decía Lucía, a todos nos preocupó y estuvimos siguiendo de cerca el tema. Hay un montón de aristas, digamos, para indagar en relación a eso, no solamente en relación a la forma en la que encontraron los policías para manifestar, digamos, una demanda que uno puede interpretar que es legítima, que tiene que ver con sus condiciones de trabajo y con sus salarios y demandas históricas que además tiene la policía, pero más allá de eso me parece que en algún punto el conflicto puso de manifiesto una crisis, digamos, más profunda que tiene la provincia en términos de recursos, ¿no? Y básicamente cómo sostenemos las políticas públicas que queremos implementar. Y entonces uno se podría hacer la pregunta, bueno, si queremos una mejor política de seguridad, necesitamos para eso recursos específicos que estén orientados a sostenerla y no tienen que ver solamente con el sostén de la institución policial, sino con otras estrategias que nos tenemos que dar también para sostener una mejor política de seguridad. En algún punto, en esta situación en particular, digamos, surgió con fuerza todo lo que es la problemática de la policía, pero me parece que es una oportunidad clara también para pensar, bueno, ahora se van a destinar recursos con esta decisión que se toma entendemos que estos recursos van a ir orientados a mejorar la política de seguridad. Bueno, hay muchos escenarios posibles a la hora de pensar, bueno, ¿a qué vamos a asignar esos recursos también? Porque claramente la seguridad no se resuelve solamente agregando, digamos, sumando policías, sino también pensando qué tipo de policía queremos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me parece que hay un montón de cuestiones para ir viendo, digamos, cómo van a sucederse a partir de ahora con esta decisión que se tomó desde el gobierno. Ahí hay una cosa que me parece interesante, digo, también para conversar. Hace unos años, sí, 2012, 2013, 2014, 2015, también hubo un incremento fenomenal en muchas jurisdicciones de cantidad de efectivos. Me acuerdo, digo, el Partido Socialista en Santa Fe, el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, atendiendo a una demanda social de mayor seguridad. Hubo ejércitos de policías nuevos. Uh-huh. Ahí yo me pregunto, y le quiero preguntar a los tres, focalizamos ahora esto, vamos a hablar de la coparticipación, si los resultados de esa incorporación masiva de policías tuvo que ver con una planificación, con una demanda social muy fogoneada de los medios de comunicación, porque si efectivamente eso resolvió un problema o generó otro problema, o qué balance hacemos de esa política multipartidaria que implicó poner un montón de agentes más en la calle puntualmente. Sí. No sé, Agustina, arrancá vos, que seguro que seguís más el tema, y después le voy a preguntar a Lucía, que no sé si aumentó en Catamarca también la cantidad de efectivos y en función de qué criterios. Uh-huh. Sí, de hecho, más o menos entre 2014 y 2016 se incorporaron más o menos, sí, se pasó de tener de 40.000 efectivos, el incremento fue más o menos en esos números. Pasamos a tener una fuerza de 90.000 personas en la provincia, de 90.000 efectivos, en poco tiempo, como bien señalás vos. En general, te digo que hay una fuerte, digamos, tendencia a pensar en la política de seguridad desde una mirada esencialmente policialista. Entonces, me parece que generalmente se asocia a dar respuestas a la sociedad, a las demandas legítimas, digamos, de la sociedad. El clamor por más seguridad generalmente se lo asocia, bueno, ¿qué respuestas damos? Y incrementamos la cantidad de policías. Y eso no necesariamente redunda, digamos, en una mejor respuesta. Ahí nosotros tenemos, desde el instituto, estudiamos particularmente estos temas y tratamos de ampliar un poco la mirada hacia otros componentes de la política de seguridad que también tienen que estar presentes.
sin duda la policía es uno de los componentes centrales y tenemos que pensar mejor, no sé si quizás la pregunta sea, ¿es más policías o es mejores policías lo que tenemos que promover, ¿no? Y en ese sentido, por eso, una mejor reasignación de recursos permite pensar también mejores policías mejores pagos, con condiciones de trabajo mejores, policías más profesionales. La profesionalización de la policía cuesta dinero, digamos, el reentrenamiento, la capacitación permanente, darle herramientas de trabajo a la policía para que sean mejores profesionales, eso necesita, inevitablemente necesitamos mayores recursos, ¿no? Para tener una mejor policía. Pero no es solamente una cuestión numérica, y también hay un montón de otros componentes que tenemos que estar mirando a la hora de pensar una política de seguridad integral, y también a eso hay que orientar recursos económicos, y eso es lo que muchas veces falta, ¿no? A veces los anuncios tienen que ver con incrementos en cantidad de personal, o muchas veces incorporación de tecnología, la videovigilancia, las alarmas comunitarias, muchas medidas que tienen que ver con eso, pero miramos poco, digamos, el financiamiento y la promoción de otras estrategias que tienen que ver más con lo preventivo, o con la asistencia a las víctimas, o con una mejor gestión de la información, la elaboración de mejores diagnósticos para pensar mejores políticas, ¿no? Articulando diferentes componentes de la política de seguridad. Ahí, Lucía, vos decías recién, te veía, no sé si por previo o saliendo, que efectivamente tuvieron que tener mayor cantidad de efectivos en la provincia de Catamarca. La pregunta que te quiero hacer es esta: ¿vos querías tener mayor cantidad de efectivos o te viste obligada a tener mayor cantidad de efectivos en función de una ola que se venía a nivel nacional, de la ola de inseguridad, y que la gente quería ver un policía cerca? Viste que a veces es como muy difícil poder decir claramente qué fue. La realidad es que cuando uno, viste, hay estudios que dicen, bueno, por cada 5 camas de un hospital necesito una enfermera. Bueno, hay estudios que dicen por cada tantos habitantes necesito un policía. Ahora, el tema es, ¿esos habitantes están dispersos en un territorio de 100 kilómetros o están juntos en una manzana? Que ya cambia totalmente. La verdad que, como todos, había mucha presión sobre la seguridad o la inseguridad, pero en mi provincia, particularmente cuando asumimos, hacía mucho tiempo que no ingresaban policías nuevos. Uh-huh. Entonces, yo coincido que acá hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Inicialmente incorporamos rápidamente una cantidad de policías con un entrenamiento muy corto, que creo que fue de 3 o 4 meses, que era como se venían entrenando. Ahora, la verdad es que la policía no puede entrar con ese entrenamiento. A ser agente común me refiero. Entonces, paulatinamente fuimos planificando el ingreso de los policías y aumentando el tiempo de entrenamiento o de capacitación, que creo que ahora es de 1 año. Yo creo que con la policía pasan muchas cosas, ¿no? Primero, que la verdad que debe ser muy difícil ser policía. Los salarios no son los mejores, están expuestos a todos, siempre están, si hacen porque hacen, si no hacen porque no hacen. Digo, yo desde lo humano me pongo en el lugar de los policías y debe ser sumamente difícil. En general hay gente que viene de barriadas humildes, que no ha terminado un estudio terciario que le permita otra salida laboral, que en general viven en barriadas muy humildes también, tienen que ir y volver. La verdad es muy difícil, para mí es muy difícil ser policía. En un mundo en donde la droga está instalada, el narcotráfico está instalado, y es muy difícil competir con eso. Sinceramente, nosotros queremos los mejores policías, y bueno, como dice Agustina, para eso hay que destinar muchos recursos en un país que tiene muchas necesidades y pocos recursos económicos, porque si yo le digo que voy a destinar más a la seguridad que a la educación, con lógica, razonabilidad, me van a decir que estoy loca, y es cierto. Yo la verdad que prefiero invertir en educación, que me parece que a la larga va a redituar en menor inseguridad, ¿sí? La verdad que es sumamente difícil, vuelvo a decir, nosotros incorporamos muchos policías, con un poco más de capacitación, que yo
aún hoy creo que debiera ser un tiempo un poquitito más largo, pero ahí me quiero detener en otra cosa. Nosotros queremos policías muy contemplativos de los derechos del otro, pero fíjese que en todos lados el entrenamiento del policía tiene mucho que ver con el sometimiento y el maltrato. Al policía durante el entrenamiento es como cuando los chicos hacían la colimba. Ujú. Quien se entrena de esa manera difícilmente pueda reaccionar de otra manera. Esa es otra cosa que me parece que debiéramos cambiar. Y después, si queremos realmente una policía profesional, ¿cuál es la tarea de la policía? Porque uno abre el diario y se quejan del ratero, le robó la cartera, iba en la moto, el motochorro. Bueno, pero es imposible que la policía controle eso. Tendría que tener un policía custodiando a cada uno de los ciudadanos, porque el policía puede estar en la misma cuadra parada, pero pasó el motochorro a la mitad de cuadra, le quitó la cartera y no puede hacer nada. Claro. Entonces digo, también es la razonabilidad de qué es la tarea del policía. Yo creo que hay muchas cosas, mire, muchas cosas que tendríamos que ver. Y aún así, también me parece que es muy importante decir que nosotros podemos tener muchos delitos en nuestro país, de hecho los tenemos en algunos lugares más que en otros, pero la verdad que ni remotamente somos el país más inseguro de América Latina, estamos muy lejos de serlo. Ahí pasa una cuestión que de algún modo nos condiciona, ¿no es cierto? Porque evidentemente quedamos un poco atados de la cuestión presupuestaria. Cualquier servicio que brinda el Estado es caro, la salud, la educación, Sí. nada es barato. O sea, todo efectivamente, para que sea bueno, es caro y para eso hay que cobrar más impuestos, que es difícil. Los que tienen que pagar impuestos les cuesta pagar dentro de todo, digamos, tampoco es tan sencillo. Pero también es cierto que dentro de la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el caso de nuestra provincia, ha habido marchas y contramarchas en términos de las políticas de seguridad, digamos, recordemos la época de Arganián, las fuerzas se comandan solas, en fin, hay marchas y contramarchas. ¿Cómo caracterizarías vos, Agustina, hoy por hoy la discusión política dentro de lo que es la gestión actual en la provincia de Buenos Aires? Mira, yo creo que se está haciendo un intento, hubo una resolución que salió en mayo en la provincia de Buenos Aires que apunta, digamos, a repensar un poco la estrategia y el modelo, digamos, de policía, dándole como mayor injerencia a los municipios en algún punto, y eso es interesante porque, digamos, forma parte de una tendencia más general que venimos observando en relación a, el protagonismo que van teniendo los municipios en la gestión, digamos, de la política de seguridad. Desde el Ministerio, con esta resolución se planteó, digamos, una reestructuración de la policía. Todos los municipios del conurbano están como contemplados en esa reestructuración, donde, se asignan funciones nuevas, digamos, a la policía en el territorio. Se reestructura justamente en función de una nueva figura donde el policía, digamos, se crean estaciones de policías que coinciden con los municipios, ¿no? Entonces, se trata de reorganizar distintos elementos que estaban quizás descoordinados, pasan a depender de este jefe de estación, que coincide con la jurisdicción municipal. Y se crean instancias de coordinación con los municipios también, ¿no? Y hay determinadas herramientas que proponen en algún punto esto que decía antes yo, ¿no? Pensar la política de seguridad más allá de la policía. Concretamente, se crea una mesa de coordinación para el trabajo conjunto entre el municipio, el Ministerio de Seguridad y la policía de esa jurisdicción, y se les pide a los municipios que elaboren planes integrales de seguridad, donde se trata que incorporen esta mirada más allá de, como decía Lucía, a veces le pedimos a la policía que resuelva todo, y la policía no está para resolver todos los problemas vinculados a la seguridad, que son súper complejos también, sobre todo en los contextos urbanos tan complejos, digamos, como los que tenemos, ¿no?, en las grandes ciudades. Entonces se les pide también a los municipios incorporar esta mirada multiagencial, digamos, pensar la seguridad más allá de la policía y incorporar, poner sobre la mesa cuáles son las herramientas que tienen también los municipios para la gestión de la seguridad en ese sentido.
Entonces, en algún punto hay como una intención de empezar a discutir esto, es algo que tenemos que ir observando cómo se va implementando, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver con esto, con fortalecer un poco el rol de los municipios, con repensar un poco el rol del trabajo policial, un modelo de proximidad, digamos, donde se piensa la policía de otra manera, contextualizada en los territorios, que pueda responder, digamos, la tarea policial a información, a evidencia, digamos, concreta, que el trabajo policial esté pensado en función de los diagnósticos locales y de la problemática local de cada territorio. Entonces, un poco por ahí, digamos, se está yendo ahora la discusión en ese sentido. Es difícil pensarlo en términos de política de Estado porque vamos y venimos. A mí, vos decía Lucía y decías vos recién, a veces la policía hace cosas que no tiene que hacer. Claro, yo me peleo con mi vecino por la cortadora de pasto y llamo a la policía. O sea, pareciera lo que pasa en el gobierno nacional y la oposición cuando se llama a la Corte Suprema para resolver todos los problemas. Entonces, parecía que ocupan más o menos el mismo lugar. Acá ha aparecido una marcha y una especie de contramarcha entre, de algún modo, que la policía forme parte de la sociedad o que la policía esté separada de la sociedad para controlarla. Pareciera ser esa como las dos discusiones o las dos posiciones que hay. Hay marchas y hay contramarchas en ese sentido, y hay veces que hay algunas resoluciones que se toman que son cambios de raviole, cambio de organización, pero que en definitiva no termina yendo al nudo de la cuestión. ¿Vos cómo lo ves, Agustina? Sí, además también me parece que tenemos que asumir, digamos, que hay una cierta conflictividad con la que tenemos que convivir, ¿no es cierto? Que también eso es una realidad. Sí, creo que sí, sin duda, estaba pensando lo que decís de las marchas y contramarchas, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, la policía sobre todo ha sido, digamos, objeto de esas tensiones, ¿no? Pero me parece que ahora un poco el desafío es esto, bueno, y justamente pensando también en lo que vos decías, en lo que conversamos al inicio de la charla en relación a la posibilidad que tenemos ahora con una asignación de recursos más efectiva, digamos, para fortalecer la política de seguridad. Bueno, me parece que tenemos que pensar esto, ¿no? ¿Qué policía queremos y para qué? Digamos, bueno, entonces, ¿en qué sentido va a estar dada esa mejora en la policía? O sea, ¿qué tipo de profesionalización vamos a plantear? ¿Qué policía vamos a querer? Y en función de eso, digamos, también ir pensando, bueno, cuáles son las estrategias que el gobierno se va a dar en ese sentido. Y también tener en cuenta, digamos, las diferencias que hay entre los distintos municipios, ¿no? Hay muchas desigualdades. En el sentido, los municipios han venido sosteniendo hace mucho tiempo, digamos, distintos elementos. Bueno, los municipios aportan un montón de recursos, lógicamente, para el sostén de la policía, y eso también pone de manifiesto, o sea, expresa muchas desigualdades, ¿no? Las realidades son muy diversas, ¿no? Entonces, pero si no tenemos un Estado provincial fuerte, digamos, que garantice un piso de equidad, también es muy difícil, ¿no? Pensar una policía que pueda resolver los problemas que tiene la gente, ¿no? En concreto. Entonces, A mí me parece interesante, discúlpame, sí. A mí me parece, esto que planteas me parece clave. De algún modo, el año pasado, en Debates con Urbano 2019, también apareció muchas veces esta cuestión de que, de algún modo, que los municipios tomen responsabilidades en seguridad, salud, educación, etcétera, etcétera. Lo que terminas generando es mayores grados de desigualdad entre los propios municipios, porque no es lo mismo la policía de San Isidro que la de José Paz, que la de Moreno, que la de Ituzaingó, que la de Morón, pero básicamente porque hay ahí una cuestión de capacidad contributiva mismo de las poblaciones que hace que sea muy diferente. Y acá lo quiero incorporar a Carlos para un poco plantear que ahí hay un problema político serio, ¿no es cierto? Y económico. Sí, es un problema distributivo en última instancia, o sea, la desigualdad territorial que tiene Argentina como país federal es la más grande por lo menos del continente, mucho mayor incluso que la de Brasil, que es un país profundamente desigual, ¿no? Y eso hace que
que a medida que se trata de que cada gobierno se autoadministre, o que trate con sus propios recursos de solventar las políticas que necesita, los servicios que necesita la población, de seguridad, educación, salud, justicia, las desigualdades de calidad y accesibilidad se vuelven cada vez mayores. Esto que digo parece que fuese contrario a la idea de que los recursos que van a la ciudad en términos de coparticipación vuelvan a ser nacionales, pero en realidad justo es un caso inverso, porque es la jurisdicción que tiene más capacidad de recursos propios. Se trata más bien de que esos recursos se distribuyan entre el resto del país, que es lo que está ahora. Más allá de lo que se hizo con Buenos Aires, hay un proyecto de ley para justamente disminuir lo que quedó, digamos, por encima de lo necesario para solventar el pasaje de parte de la federal a la policía de la ciudad, para distribuirlo entre el conjunto de las provincias que tienen necesidades mayores y una capacidad contributiva mucho más baja. Por más que cobren adecuadamente esos impuestos, no tienen sobre qué cobrar, o tienen una capacidad sobre la cual cobrar, con una ciudad de 200 kilómetros cuadrados que tiene, digamos, la mitad del peso poblacional en el país que tenía hace 40 años o 50 años. Es imposible pensar, porque hay cosas que realmente me resultan medio delirantes de pensar. Pensar que en el conurbano tengamos 24 policías distintas, que la ciudad tenga una policía distinta, en la misma ciudad, porque en definitiva ahí aparece que en realidad somos la misma ciudad, la gente va y viene. Yo no sé si no es posible pensar que haya una policía específica del AMBA, puntualmente, muy específica, que no vaya cambiando según la frontera, que a veces se dan cada 5 cuadras. ¿Es una locura? No, a ver, perdón, no sé si les preguntabas algo en particular. A ver, en principio me parece que es importante, más allá de cómo se piensa, digamos, la organización de esa policía que vos te imaginás, digo, hay un tema clave, me parece que es que la policía tiene que estar contextualizada en el territorio donde trabaja, digamos, y un poco esa es la intención de las policías locales, ¿no? Que trabajen desde un modelo de proximidad y de cercanía, digamos, con la problemática que tienen que gestionar, que es la de su propio territorio. De todas formas, yo no creo que haya que pensar en, esto tiene que, el conurbano en general y el AMBA, digamos, tienen problemáticas muy comunes, y esto que decíamos al principio, no, el cruce de una avenida no te marca, digamos, o sea, hay jurisdicciones que tienen problemáticas comunes y hay que pensarlas y abordarlas de esa manera. Entonces me parece que lo que hay que pensar son funciones, digamos, son perfiles de policías, de proximidad, contextualizados y orientados para el trabajo policial en estos territorios con estas características, y altamente profesionales, con herramientas de trabajo para gestionar las distintas conflictividades a las que se tienen que enfrentar, y pudiendo también saber con quiénes tienen que articular en el territorio, porque esto que decíamos al principio, que muchas veces le exigimos a la policía que resuelva todo, muchas veces tiene que ver con el desconocimiento de la intervención de otras agencias que tienen que intervenir en las distintas conflictividades en las que nos encontramos, ¿no? Y esto no es tirarle la pelota a otro, digamos, simplemente saber que tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros, muchas veces, cuando trabajamos con la policía o conversamos con ellos, hay mucha soledad, ¿no? En el territorio. La policía se le demanda que resuelva todo y a la vez no tiene los recursos y no sabe con qué otros actores del Estado o de la comunidad tienen que articular. Entonces me parece que hay que pensar más en un modelo policial de ese tipo, altamente profesional, con herramientas concretas para resolver estas problemáticas y que tengan la posibilidad que sepan con quiénes tienen que articular. Y ahí tendrá que aparecer los otros actores estatales con responsabilidades también específicas a trabajar en conjunto, porque estas problemáticas que muchas veces hablamos de las problemáticas de la seguridad son multidimensionales, son multicausales, son complejas. O sea, tenemos que pensar en un abordaje, por eso, justamente integral, donde la policía sea un engranaje más de algo más amplio. Y eso es lo que cuesta muchas veces ver y implementar, ¿no? Cuando pensamos en las políticas públicas en esta línea. Ahí, digamos, aparece la cuestión presupuestaria. A mí, digo, no es la única zona de frontera. Obviamente es enorme el AMBA, pero estoy imaginando esas ciudades que están pegadas entre dos provincias y no pueden tener algún sistema, tanto en salud, en educación, digo, en todas las prestaciones que da el Estado, coordinada de alguna manera, incluso está cofinanciada en conjunto, porque si no se dan estas situaciones de injusticia entre provincias más pobres y provincias más ricas. Y ahora vamos a entrar justamente en el tema de la coparticipación. El tema que puso nervioso. Sí, discúlpame. No, Lucía. sí.
Yo quería comentar algo en relación a eso. La verdad es que a mí esto de que las policías pasen de alguna manera a manos de los municipios me genera cierta preocupación. Educación y salud, que estaban hace muchos años en manos del gobierno nacional para todo el país, fueron trasladadas a las provincias sin ninguna partida presupuestaria. Ujú. Si nosotros vamos a pasar, y así y así se empezó a notar cada vez más la desigualdad entre lo que eran, porque antes el Hospital Nacional lo solventaba el Estado Nacional, y la verdad que teníamos en todas las provincias algún hospital nacional bueno que nos podía atender a todos. Ahora, desde hace bastantes años, eso es muy desigual. Y con la policía, si las provincias las van a trasladar a los municipios, si los recursos no van a ser claros, si no va a quedar también en claro quién la va a capacitar y quién la va a formar. En verdad yo creo que la policía se merece cierta reestructuración y sobre todo no superponer personas que a lo mejor están haciendo la misma tarea en el mismo territorio. Ujú. Pero que puede ser muy arriesgado esto, porque además el salario del policía, ¿quién lo fija? ¿El municipio? Porque los municipios tienen salarios para sus empleados totalmente distintos. No es lo mismo lo que cobra un empleado del municipio capital que el del municipio Londres de mi provincia o que el municipio Fiambalá, por dar ejemplos. Son autónomos en los salarios. Entonces, yo creo que esto de que se traslade a los municipios tiene que ser muy bien estudiado, se traslada responsabilidad y se trasladan recursos. De lo contrario, no va a funcionar y va a ser peor que antes. Esa es la sensación que tengo yo. Sí, No, perdón, más que Lucía, la de sensación. hecho... Sí, sumate. No, sí, Agustina. No, digo, de hecho hay modelos de policías municipales, digamos, que funcionan, a ver, en cuanto a que el municipio pueda tener injerencia, porque es el actor que tiene directa responsabilidad sobre las problemáticas que tiene que gestionar, en ese sentido, decir, bueno, tengo una policía que conduzco yo, bueno, suena lógico, pero es lo que coincido con lo que marca Lucía, estamos hablando de territorios que son muy desiguales entre sí, entonces, ¿cómo vamos a garantizar que esa equidad, ¿no? Entonces por eso también es complicado cuando uno piensa modelos en abstracto y después los ve implementados en la realidad, ¿no? No es menor, digamos, esa cuestión de, bueno, cómo se podrían pensar modelos que garanticen un piso de igualdad entre todas las jurisdicciones, ¿no? Más allá de la otra discusión que tiene que ver con esto, con que la problemática está contextualizada en territorios específicos y tenemos que pensar respuestas desde las distintas políticas para dar, justamente para dar soluciones concretas y específicas a esas problemáticas que se concretan en esos lugares, ¿no? Pero bueno, es compleja la discusión, sin duda. Ahí aparece una cuestión de que, en definitiva, la política no termina siendo esa. Como bien decía Lucía recién, en los 90 a las provincias le revolearon la salud, le revolearon la educación, sin presupuesto, porque obviamente el presupuesto iba a ir destinado a otra cuestión, y eso no se volvió a discutir tampoco, ni durante los 12 años de kirchnerismo, ni en la actualidad. Parecería que es un tema terminado, de que el Estado Nacional directamente retome injerencia en salud, en educación, justamente para balancear estos desbalances a los cuales hacen referencia, a lo cual se suma, por supuesto, las cuestiones de seguridad, las policías, etcétera, etcétera. ¿No sería algún momento para repensar esa situación y que el Estado Nacional vuelva a tener ese rol nivelador entre las distintas provincias y el gobierno de las provincias entre los distintos municipios, por decirlo de algún modo? Lucía. Sí, yo coincido, a mí me parece, y me parece que no es el momento de que el Estado Nacional se deslinde de responsabilidades, sino que al contrario, tiene que ejercer más que nunca, porque es un momento crítico, el cuidado de todos los ciudadanos independientemente en qué provincia vivan. Yo lo que quería agregarle a lo que decía Agustina es que en realidad las policías provinciales en los municipios tienen siempre muy buena relación con el gobierno municipal,
porque le golpean las puertas todos los días. Que el combustible que le faltó, que el móvil que se les rompió, que el auxilio que no lo tienen. Entonces, ese contacto con quien es el jefe de gobierno de ese municipio es permanente. No es que esté desvinculada de la relación con los intendentes, por lo menos es lo que yo puedo decir en mi provincia. La verdad que los policías de cada uno, destinados a cada uno de los municipios, entablan una excelente relación con los intendentes, independientemente del signo político que sea, porque el intendente le soluciona muchísimos problemas todos los días, es la verdad. Hasta que ellos hacen la nota y llega a la ciudad capital pidiendo el auxilio que se les rompió, el intendente les compró el auxilio. ¿Se entiende lo que es? Sí. La verdad que es así, pero a mí... En un momento dado se había hablado en algunas provincias el tema de que las policías provinciales se hicieran cargo del manejo del tema de la droga. Uh-huh. La verdad que a mí me preocupaba muchísimo, porque ahí sí que hace falta muchísimos recursos para poder trabajar como corresponde. Y si el Estado Nacional se aparta y se lo deja a las provincias, creo que es como dejar un campo orégano para que entre lo que sea. Y en el caso de las policías dadas a los municipios, vuelvo a repetir, mi preocupación es quién los va a capacitar, quién va a dictar cuál es el lineamiento de lo que tiene que hacer la policía en una provincia, en un territorio, y los recursos que van a manejar. De hecho, mucho de eso tuvo que ver, digamos, un poco la crisis, entre comillas, en la que se encuentran las policías locales en la provincia de Buenos Aires, tuvo mucho que ver con esto que vos señalás, ¿no? Digo, lo que estamos viendo hoy tiene que ver también con una formación que fue súper heterogénea, que dependió de cada municipio, el ingreso también fue desordenado, la formación, digamos, los perfiles de esos policías que ingresaron, o sea, entonces coincido completamente, hay que pensar como estrategias comunes que garanticen, bueno, esto, qué policía queremos, cómo la vamos a formar, para qué la vamos a qué tareas la vamos a abocar. Entonces todo eso obviamente tiene que estar, me parece, diseñado y planificado desde el Estado provincial. Sí. Hemos charlado sobre la policía, la seguridad, la gestión de la seguridad, y hay algo que todo el tiempo retorna, que es el problema del financiamiento, ¿sí? Al fin y al cabo, todo se reduce en el bill metal, y ese bill metal, por decirlo así, estuvo puesto en discusión también en este último tiempo, a partir de justamente ciertas definiciones en la coparticipación federal, un tema muy complicado de resolver, porque por la reforma constitucional tienen que estar todas las provincias de acuerdo, tiene que tener mayoría especial, por lo cual es la garantía de que nunca discutiremos la coparticipación federal seriamente en la vida, quizás nuestros nietos, si la Argentina sigue existiendo, si el planeta, si el COVID nos lleva puestos, quizás la coparticipación federal se discuta algún día. En el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos varios problemas, no solamente que somos muchos habitantes y en relación a la cantidad de habitantes tenemos poca coparticipación federal, que es un sector con muchas necesidades insatisfechas. También tenemos subrepresentación política. ¿Qué quiero decir? No sé, La Matanza no tiene 2 senadores con 3 millones de habitantes, pocos diputados también en relación a la cantidad de población. O sea, tenemos una subrepresentación política y una coparticipación federal exigua. Obviamente siempre aparece el tema de la población. Seguramente para la discusión de la coparticipación federal también entran en juego un montón de otros elementos, como el desarrollo, qué sé yo, me imagino la Patagonia, por ejemplo, que efectivamente requiere recursos para desarrollarse, o ciertas zonas de la Mesopotamia o del noroeste, que aparecen una cantidad de otras problemáticas que de algún modo también impactan, y no solamente el único indicador es la cantidad de habitantes. Obviamente en la Argentina hubo muchas modificaciones de la realidad y menos modificaciones de la coparticipación federal. Me interesaría, Carlos, si podés más o menos hacer una especie de recorrido en los últimos tiempos, cómo fue el asunto de la coparticipación federal en nuestra querida patria. Sí, o sea, es una historia que tiene ya como
85 años, digamos, de historia de la coparticipación en Argentina, básicamente desde que o sea, lo que dice nuestra Constitución es que los recursos que provienen del comercio exterior son de la nación, ¿no? Eso es así desde que se federalizó la ciudad y desde que se unificó el territorio y se terminó el periodo de guerras civiles del siglo XIX, ¿no? Eso no está muy en disputa. Pero con lo que son los recursos internos, o sea, los impuestos, propiamente dichos, lo que se supone es que los impuestos indirectos, como el IVA, como impuestos a los ingresos brutos, son provinciales o nacionales. Pueden los dos cobrarlo. Pero los impuestos directos, como por ejemplo ganancias o como impuesto inmobiliario, son exclusivamente provinciales, ¿no? Se supone. Sin embargo, hay una excepción en la Constitución que es que esto es así, excepto que haya una necesidad manifiesta y por un tiempo transitorio, entonces la nación nos puede cobrar. Pero un tiempo transitorio llevamos 80 años más o menos y contando. O sea, eso es, la historia argentina se resume en eso, ¿no? Lo transitorio como permanente. Entonces, esa situación lleva a que haya una necesidad, obviamente. Hay dos motivos por los cuales se falta una coparticipación. Uno es la desigualdad que decíamos antes. Si cada provincia, si cada municipio lo olvidamos a su suerte, la desigualdad se potencia, porque el que más necesita es el que menos tiene, básicamente, ¿no? Menos tiene capacidad de cobro, porque hay menos actividad económica en su territorio, por eso necesita más. Y por otro lado, hay un problema vertical, o sea, que la nación tiene funciones de menor tamaño que los impuestos que tiene derecho a cobrar. O sea, los impuestos más grandes, como el IVA o ganancia, los cobra la nación, pero los gastos más grandes, como gran parte de la seguridad y casi toda la educación, excepto las universidades, y gran parte o casi toda la salud, es provincial o incluso en Buenos Aires municipal. Entonces esa brecha vertical y horizontal lleva a que tenga que haber coparticipación. Y la verdad que en la historia argentina no hubo, digamos, grandes hitos en la coparticipación, excepto en la década del 70, que hubo una ley que trataba de distribuir con un criterio de justicia social y justicia territorial, no darle más al que menos tenía. Pero después, de ahí en adelante, la verdad que ese sistema venció, en el medio vino la dictadura, que hizo lo mismo que el menemismo, o sea, descentralizó servicios sin descentralizar financiamiento, también servicios de educación y de salud. Y después el alfonsinismo hizo también de vuelta un régimen transitorio que ya está por cumplir como 32 años. Entonces, es de vuelta la historia del transitorio como permanente, ¿no? Y la Constitución del 94 estableció que había 2 años para reformar la coparticipación. Y ese periodo vencía en 1996. O sea, si ese periodo fuese una persona, que hubiese nacido en 1996, o sea, el incumplimiento constitucional, ya estaría por terminar la facultad, aproximadamente. Tenemos estudiantes nosotros que están recibiendo que nacieron en el 96. O sea que también es una deuda muy, muy vieja, ¿no? de nuestro sistema federal. Ahora pasaron cosas en el medio, o sea, no solamente cambió el país, cambiaron las provincias, cambió su perfil productivo, su población. Como decía antes, Buenos Aires tiene desde la década del 70, cuando estaba la última ley de coparticipación propiamente dicha, esa que mencionaba antes, ¿no? A hoy, en estos 50 años, mantuvo cerca de un 40% de la población. Un poquito, de un 37 a un 39. Pero la ciudad autónoma de Buenos Aires pasó de tener un 12 a tener un 6, o sea, bajó la mitad su peso poblacional. Y sin embargo no bajó su cantidad de diputados, lo que vos decías antes, ni tampoco bajó al contrario, aumentó su coparticipación. Entonces ahí hay problemas que lo que muestran es que lo que se estuvo generando fue una especie de lo que llaman el laberinto de la coparticipación, que es como no te puedo reformar la ley, invento un fondito con un costado, con unos recursos, veo cómo acomodo otra cosa y se va haciendo todo un galimatías que es medio inentendible, esa es la verdad. Nosotros en la facultad y en la Universidad de Sarmiento damos una clase sobre este sistema. El objetivo es que los estudiantes no entiendan, se pierdan. Y en ese momento lo que se logra es entender lo complicado que es el sistema. O sea, claro, lo hacemos todos juntos y nos perdemos en algún momento. Entonces ahí demostramos que no es claro el sistema. Es bastante lúdico. Pero bueno. Ahí, sí, Carlos, una consulta. Digo, de la masa coparticipable, de lo cual alrededor de un 40-45% queda para el Estado Nacional, básicamente se paga por la administración, pero sobre todo el sistema previsional y deuda externa, entiendo. Sí, las funciones, digamos, que el Estado Nacional asume para sí y que las provincias no comparten, son esas y la defensa. La defensa nacional es una función únicamente del Estado Nacional, no de las provincias ni de los municipios, ¿no? Que si bien no es lo más costoso, tiene un peso también económico significativo, obviamente, ¿no? Y después también hay otras funciones, como por ejemplo nosotros, ¿no? Las universidades también son principalmente nacionales. Hay algunas provinciales, pero el grueso del gasto en universidades y ciencia y tecnología es nacional también. Entonces tenemos
y buena parte del gasto en cultura. Entonces hay varias funciones que el Estado nacional es protagonista, y en otras, como la salud, bueno, en la justicia también es concurrente, la justicia nacional también tiene mucho peso presupuestario. Entonces, pero sí, las funciones que tienen más plata llevan son la deuda y la seguridad social. Por eso algunos autores, que es muy discutible, dicen que el Estado nacional se ocupa del pasado y las provincias del futuro porque se ocupan de la educación y la salud, pero eso es medio mentiroso, porque en realidad la seguridad social es el futuro, o sea, todos vamos a ser más viejos, y cada vez vamos a ser más los viejos, con lo cual, ese es nuestro triste futuro. ¿Sí? Pero, no, está bien. Sí. Te lo planteaba, ¿sabes por qué? Como estas dos grandes masas de dinero, que a veces se pierde de vista, y se dicen, gana mucho un diputado, gana mucho un juez, y qué sé yo, y a veces no se tienen conciencia de que efectivamente una masa muy importante es la plata, como le gusta a algunos canales de televisión decir, la plata de nuestros jubilados, y otra, la plata de nuestros acreedores. Y que en general esa siempre es una tensión. Cuando hay que pagar a los acreedores hay que bajarle los sueldos a los jubilados, o cuando se les suben los juegos a los jubilados, hay que hacer refinanciaciones con los acreedores. Después lo demás, no sé en qué medida impacta dentro de ese gran paquete que son el presupuesto nacional. Sí, igual ese dilema está ahora, hasta hace unos años era todavía más absurdo, que era emitir deuda para poder pagar a los jubilados, y esa deuda colocarla en el CFJP de los propios jubilados, con lo cual era como todavía mucho más gracioso, ¿no? Pero bueno, ahora por lo menos se normalizó eso un poquito. Pero sí, hay una tensión grande en ese sentido, o sea, la nación tiene funciones que son muy costosas y muy importantes, y hay que poder solventar. Y también es el nivel de gobierno que tiene la capacidad de incidir en todo el territorio para generar políticas que promuevan la equidad o que promuevan un tipo de igualdad, o políticas más universales. O sea, más allá de las jubilaciones en sí, también, qué sé yo, las becas progresivas son una política de ese estilo, asignación universal por hijo, o intervenciones también más específicas como la garantía de sueldo básico docente. O sea, lo que es el Fondo de Incentivo Docente son políticas importantes, y en salud lo mismo. O sea, la coordinación de una cuestión como la pandemia, si un Estado nacional más o menos fuerte, es imposible. Cada provincia queda librada a su suerte, ¿no? Que a algunas les iba muy bien y a otras no. Y eso es profundamente injusto en un país que se supone que es integrado y que somos todos argentinos, por decirlo así. Pero bueno, Lucía, vos estás... eso. Sí, Lucía, estás en la comisión de presupuesto. Así es. ¿Qué discuten por ahí aparte de estas cuestiones? Esta cuestión de la coparticipación cada tanto aparece, ¿no? ¿Cómo lo ves vos desde ese lugar? Yo estaba muy contenta escuchándolo a Carlos, porque escuchar a alguien que maneja técnicamente el presupuesto da gusto. Yo tengo que decir que mi mirada del presupuesto siempre tiene una emoción profunda sobre a dónde quiero ir y a dónde quiero que se pongan los recursos de mi país, ¿no? Mira, una cosa que a mí me hace muchísima gracia, digo, por no decir que me enoja, es cuando escucho a diputados de la oposición que hoy se despertaron federales, profundamente federales, y que este presupuesto no contempla el federalismo de nuestro país. Y la verdad que si hay alguien que nos anuló el federalismo fueron estos últimos 4 años, en donde los recursos efectivamente se destinaron a las provincias más grandes y las más chiquitas no teníamos nada, en donde el fondo sojero desapareció, en donde se tomó deuda que no se vio en obras, salvo en las grandes ciudades. Ustedes, los que viven en Cava, tienen la suerte de ver ese paseo espectacular que han hecho, no sé para qué, porque si le solucionara algún problema yo diría que, bueno, vale la pena gastar lo que gastaron, pero no es así, no es lo que uno ve. Cuando a nosotros, con ese consenso fiscal, la verdad que nos ahogaron con serias dificultades, cuando se incentivó a todas las provincias a tomar deuda en moneda extranjera, por suerte Catamarca no la tomó, pero que es lo que hoy hace que muchas provincias estén sin saber cómo van a poder financiar, cuando en realidad le vendieron a la sociedad que nos habían devuelto generosamente el 15% que nos había devuelto, en primer lugar, la Corte, a 3 provincias, después la expresidenta Cristina Fernández, y que Macri vetó
ese decreto y que después dijeron que nos habían devuelto ese dinero, cuando en realidad lo que nos dieron fue un préstamo a cuenta que las provincias teníamos que pagar. Digo, 4 años se llenaron la boca diciendo que nos devolvían ese dinero. Hoy, esas mismas personas que dicen, en realidad, ese dinero era de las provincias y se les prestó y ahora no lo pueden pagar. Entonces el Estado Nacional tiene que contemplar que las provincias no lo pueden pagar y tiene que acomodar el presupuesto. Digo, esa es una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención. Segundo, se les exige un presupuesto que contemple las necesidades de absolutamente todo en un contexto histórico y económico que es tremendo. Es tremendo, porque tenemos un país terriblemente endeudado, con una clase trabajadora totalmente desmembrada por la pandemia y antes de la pandemia, porque diría que es 50 y 50, con una deuda enorme que con muy buen tino y muy buena mano pudieron gestionar y acomodar un acuerdo, porque en default no podíamos caer, que fuera, mire, esto nunca es conveniente, pero fue lo mejor que pudimos hacer, el acuerdo con los acreedores, y encima critican ese acuerdo. Entonces, la verdad es que hay cosas que a mí, porque yo creo que uno siempre en la gestión, todos cometemos errores, pensamos que íbamos a hacer una cosa y después las circunstancias nos obligaron a hacer otra, pero bueno, por lo menos nos quedamos callados después. Entonces yo lo que escucho es que se critica todo eso de este presupuesto, que es un presupuesto hecho tal vez en uno de los peores años de la historia de la Argentina, en donde nada se puede prever a largo plazo, porque la pandemia terminará en diciembre o seguirá. La verdad que es muy difícil. Y si sigue la pandemia, ¿cuánto más recursos vamos a necesitar para salud? ¿Cuánto más recursos necesita poner el Estado Nacional para sostener las pequeñas empresas? ¿Cuánto más recursos va a necesitar el Estado Nacional para sostener la cuestión social de nuestro país? La comida de todos los argentinos. Entonces, creo, y en eso yo voy a hacer una mención muy particular al ministro Guzmán. ¿Sabe por qué? Porque la verdad que con una humildad explicó lo que otros no pueden explicar. Escuchó barbaridades que le dijeron y siempre estuvo explicando y volviendo a explicar. La verdad que tenemos un presupuesto muy ajustado que con seguridad contempla un déficit que es interesante y que seguramente se financiará con mayor emisión, porque deuda además ya no se puede tomar. Para algunos es terrible emitir, pero no es terrible tomar deuda. Claro. Yo no la entiendo así. Es tremendo. Pero que su mirada en el presupuesto contempla, al menos por el año que viene, sostener los puestos de trabajo con distintos programas, apunta a la recuperación económica y a la producción en serio con distintos programas que los tiene anunciados y que contempla la cuestión social y de salud, que son urgentes y que no pueden mirar para otro lado. Y todo lo demás se irá viendo en el campo. Sí, bueno, ahí un poco, Lucía, planteándonos el panorama, los años recientes, de algún modo responde esto de el eterno no discutir la coparticipación federal, porque siempre hay un lío nuevo para resolver, en este caso la pandemia, el posible default, ahora va a venir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en tanto cuanto todo eso no se resuelva, ¿cómo vamos a entrar a discutir el tema de los criterios, la coparticipación? Carlos, ahí, obviamente, Agustín, no sé si querés meterte y hacer algún comentario al respecto, con respecto a esto, no, está todo bien. No. Digo, porque estamos ahora justo hablando de la cuestión más económica, pero bueno, te veía que a lo mejor, digo, capaz que tiene algo para comentar. No, lo que es muy fuerte en algunos informes que hace el Instituto del Conurbano tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires debería tener más parte de la coparticipación federal en virtud
del aumento poblacional y las necesidades básicas insatisfechas, sobre todo en el conurbano. ¿Hay otros criterios a tener en cuenta para definir cómo se podría repartir la coparticipación federal? Porque de algún modo lo que te vienen a decir también por otro lado es, bueno, está bien, pero Chubut tiene por habitante, Santa Cruz tiene por habitante. ¿Qué otros criterios uno debería tener, por lo menos para poder imaginarse una discusión de estas características? Sí, el debate siempre se da entre criterios devolutivos y criterios distributivos, ¿no? Básicamente. O sea, los devolutivos son los que ahora tratan de defender la ciudad de Buenos Aires, diciendo nosotros generamos tanta cantidad de riqueza del país, así que queremos que esa plata que se decauda de impuestos nacionales vuelva, digamos, a la ciudad, ¿no? Lo curioso es que la provincia durante muchos años dijo lo mismo. O sea, la provincia de Buenos Aires durante mucho tiempo, en la década de 90, en la década de 2000, tenía lo mismo. Decía que desde La Plata decían también, nosotros creamos mucha riqueza industrial y de otra índole, y queremos que ese dinero vuelva a la provincia. La verdad es que la historia, digamos, de nuestro conurbano y también de las áreas metropolitanas de otras partes de la provincia, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, y sus conurbanos, nos lleva a que hoy por hoy en realidad necesitamos o queremos o merecemos más dinero porque lo necesitamos, o sea, porque tenemos muchos pobres y tenemos mucha necesidad. O sea, esa es la realidad. Entonces el criterio distributivo nos favorecería tanto como uno distributivo, por decirlo así, como uno devolutivo, perdón. Lo que es claro son dos modelos de país distintos, ¿sí? Darle al que más necesita o darle al que más tiene, ¿no? Son dos visiones completamente opuestas. Una tercera posibilidad es hacerlo en términos proporcionales y decir, bueno, es por población. Pero de vuelta, eso lo que genera es que los lugares más poblados, que atraen más población, se van fortalecidos y los lugares que expulsan población, cada vez la expulsen más porque no tengan capacidad de financiar servicios de calidad. Entonces, tampoco parece muy lógico usar un criterio así. Igual de todo eso, lo peor posible es exactamente lo que hay ahora, es el no criterio. O sea, es poner un porcentaje fijo hace 50 años o 30 años y que la realidad cambie y te pase por encima y no se haga nada al respecto, digo, porque eso estabilizaba una foto que ni siquiera estaba reflejando criterios objetivos de ese entonces, sino que era un acuerdo político transitorio por un tiempito y que quedó así, ¿no? Pero sí, los criterios sociales pueden ser más amplios. Por ejemplo, la ley de 1970 tomaban como criterio la educación, la vivienda, ¿sí? Y tomaban en términos de brecha de desarrollo, tomaban el lugar más desarrollado del país, que podía ser la ciudad, y veían cuán lejos, no físicamente, no geográficamente, sino cuán lejos en nivel de desarrollo estaban los demás lugares. El que más lejos estaba le daba más. O sea, esa es un poco la idea de ser inclusivo. Pero hoy por hoy, con todo el Big Data, con toda la información que existe y todo, la verdad que se podrían tomar criterios mucho más sofisticados, mucho más interesantes. Lo que pasa es que tiene que haber un acuerdo político sobre esa cuestión básica, que es si vamos a distribuir o si vamos a devolver, digamos, ¿no? Y eso es lo que no está tan consensuado, la verdad. Es que es lo mismo, o sea, está claro que hay provincias que van a tener que poner más de lo que reciben y viceversa, porque si no, no funciona, porque lo otro es que cada uno se la arregle como pueda. Entonces, es una discusión medio rara, es decir, yo pongo tanto y recibo tanto a cambio. Y sí, siempre vas a recibir menos de lo que producís, está claro, si no, no tiene mucha gracia todo este asunto, si no, no es distributivo, si no, eso no es un fondo solidario, por decirlo de algún modo. Y seguramente también... Digo que la discusión es esa porque, a ver, nosotros acá estamos todos más o menos de acuerdo, supongo, pero por ahí Lucía, que va al Congreso, escucha argumentos completamente en línea con lo que yo estaba diciendo recién y completamente opuestos a lo que nos parece razonable, ¿no? Pero que son muy importantes. De hecho, en la teoría económica, la corriente principal de la economía, o la economía ortodoxa, con lo que vamos a llamar, lo más habitual es hablar de eso, de idea de correspondencia fiscal, de que los gobiernos, y ahí sí, muchas veces se estigmatiza muchísimo al gobierno del norte, por ejemplo, ¿no? Que no hacen el esfuerzo de recaudar y que entonces por eso viven de los recursos nacionales que se generan en el centro del país, ¿no? Y en realidad, por más esfuerzo que se haga, digamos, es como la idea de la meritocracia en una medida, ¿no? Si las condiciones de base son tan distintas, por más esfuerzo fiscal, por más invento que quiera hacer una autoridad fiscal para cobrar, no hay el mismo nivel de actividad o de riqueza que hay en otras partes del país. Entonces no hay bases tributarias para las cuales cobrar tan importantes. Y ahí esta idea de correspondencia en realidad es una teoría del egoísmo, básicamente. O lo que dicen es, bueno, si no les gusta, váyanse a vivir a un lugar que les guste. Como si la gente, digamos, migrase, no, se usa esa teoría, votar con los pies. La gente vota con los pies, no porque vota al macrismo, sino que vota con los pies porque se va de un lugar a otro. Y en realidad no funciona así. La gente se va porque busca el trabajo. Donde hay trabajo, la gente va, y donde no hay trabajo, se tienen que ir, lamentablemente. Pero esa teoría de que elegimos qué lugar nos gusta más sus bienes públicos y su nivel de impuestos,
que funcionaba a Galpin o alguno, digamos, que sea multimillonario, pero la gente que vive de su trabajo no existe eso. No, me acordaba una frase, te doy paso, Lucía. Vieron que hay gente que dice nivelar para arriba o nivelar para abajo, lo cual es una ridiculez. O sea, se nivela para abajo si uno estaba arriba, y si uno estaba abajo sube. O sea, depende de donde esté antes de nivelar. Pero sin embargo, es algo que se repite permanentemente. Habría que nivelar para arriba. Eso no es nivelar, eso es hacer otra cosa, es subir. Un poco de algún modo la propuesta que ustedes hacen para pensar la discusión en función de un crecimiento general. Ahora sí te dejo, Lucía, tenías algo para decir en función de lo que venía diciendo Carlos. Sí, Carlos hablaba un poco de esta desigualdad tan marcada que tenemos y cuáles son los criterios para la coparticipación. La verdad que yo coincido con que, por ejemplo, todo lo que es la pampa húmeda en su momento, en el auge de la soja, aportaba muchísimo a esa masa que después era coparticipable. También las provincias del norte y las provincias mineras aportamos muchísimo con el derecho de exportación a los minerales y también con el tema de ganancias. Cada región tiene su riqueza o su fortaleza sobre la que se podría sentarse. Tal vez a mí siempre se me ocurrió que debiera haber un fondo fijo y específico hecho con un porcentaje de ese aporte que hace cada una de las regiones, que se destine a mejorar la infraestructura de esas regiones. Digo, por ejemplo, el norte. El norte tiene una enorme potencialidad. Ahora, nosotros no tenemos salidas buenas a nuestras fronteras. No tenemos aeropuertos internacionales salvo Tucumán. Catamarca no tiene una línea de energía de 500. No tenemos gas natural nada más que en Ciudad Capital y en una o dos localidades. Digo, todo eso hace a nuestro desarrollo. Y yo hablo de Catamarca porque no quiero hablar de las demás, que no las conozco mucho, pero digo, a mí me parece, ¡ay, qué divina! Mira, está con la bebé. Esto es el teletrabajo. No, me encanta. Teletrabajo. Me encanta, así funcionamos todos. Me parece que tendría que haber un fondo que en algún momento, Carlos lo debe saber más que yo, que se llamó algo así como de reparación histórica regional o de compensación, algo así, que debiera ser un poco para, no vamos a ser iguales, porque la verdad es que nunca vamos a ser iguales todos, pero un poco para mejorar las condiciones y las oportunidades de las distintas regiones. Entonces ya no discutiríamos tanto de la coparticipación porque seríamos un poquitito más parecidos. Me parece que por ahí debiera ir. Ahí aparece una cuestión que planteaba recién Carlos, que también es complejo decir, hay una cuestión de egoísmo o de altruismo a la hora de aportar en general. Vos planteaba, Lucía, la situación de las provincias mineras, más allá de toda esa otra discusión que se arma con respecto a los extractivismos en general, tanto en la Pampa Húmeda como en esa zona y en la Patagonia. Yo me ofrezco a participar de esa discusión, ¿no? Porque buenísimo. Yo voy a decir una cosa. A las provincias cordilleranas nos quieren condenar a la pobreza. Y así como la Pampa Húmeda tiene lo suyo, la cordillera también tiene lo suyo. Y nosotros podríamos vivir muchísimo mejor trabajando nuestras riquezas con absoluta responsabilidad. Digo, yo en eso me parece que la mirada no es blanco-negro. Hay en el medio un gris que nos sirve a todos. Muy bien. Bueno, decía, del sur también está el tema de lo petrolero, que no lo mencionaste, pero aprovechamos para mencionarlo también. Pero ¿qué pasa cuando uno es un representante provincial, de alguna manera, y puede un representante provincial ponerse muy altruista con el resto de las provincias sin que lo maten en su provincia? No. Lucía. No, Damián, pero lo que sí se puede, yo por eso, yo voy a decir, Catamarca tiene un punto de coparticipación que lo obtuvo hace muchísimos años, hace como 30 y tantos años, Vicente Sadi, y la verdad que todos los catamarqueños se lo agradecemos.
y no vamos a renunciar, pero sí se puede entre todas buscar la forma para hacer un fondo de compensación de desigualdades. Entonces, lo podemos hacer por región. Que este fondito sea para la región NOA, esta para la NEA, y que podamos trabajar en cuáles son las obras estratégicas por región. ¿Qué necesita de común Santiago del Estero y Catamarca? Nosotros nos sentamos, de hecho nos habíamos sentado con los distintos gobernadores, y tenemos cosas en común. Estaríamos dispuestas a decir, lo hagamos. Este acueducto beneficia a Santiago, beneficia a Catamarca. Esta obra de energía beneficia a Tucumán y beneficia a Catamarca. Me parece que por ahí tendría que ir. Bueno, aparte tendría un fondo, un fin determinado, de algún modo. Claro. Carlos, ¿cómo la ves? Digamos, me parece muy interesante lo que está planteando Lucía, porque además, como ella bien señalaba, tiene antecedentes históricos, ¿sí? O sea, cuando esa ley de coparticipación que yo mencionaba en la década del 70, era 48,5 nación, 48,5 provincias y 3% para un fondo de desarrollo, digamos, de infraestructura regional, que era justamente en esa línea. Y hay un antecedente mucho más cercano, ¿no? Hasta hace unos pocos años, alguien que no era con todos los recursos, digamos, de actividades muy rentables, como puede ser la minería o como es la soja, obviamente, sino era solo con la soja, que es el Fondo Federal Solidario, que también mencionó Lucía, y que se eliminó, ¿no? Y la verdad que era una forma que tenían cada provincia, cada municipio del país para potenciar, para apalancar su obra pública, que también no eran obras públicas de alta infraestructura, o sea, digamos, las más costosas, porque eran recursos acotados, pero la verdad que tenían mucho peso, en lo que, sobre todo en el norte, en lo que era, digamos, la obra pública provincial y municipal. Pero además, y después fue también bastante... Bueno, eso también es interesante, ¿no? Ese fondo se eliminó también por decreto y ahí nadie salió a decir que el decreto no era inconstitucional, ¿no? Bueno, es así, perdón. No, está bien, no, digo, tenés razón, Lucía, vos lo dijiste, sí. Digo, nadie de los grandes medios, digo, no salieron todos los juristas a decir cómo pueden eliminar esto, porque la verdad es que fue, digamos, un decreto eliminado uno con otro, pero el problema es que, bueno, eso después se reemplazó, entre comillas, se reemplazó con lo que se llamó el Plan Belgrano, que la verdad, para nosotros que somos economistas, que festejamos el 21 de septiembre, el Día de Economista por el nacimiento de Belgrano, nos da mucho dolor que llegan ese nombre a una mentira tan grande, ¿no? Digamos, porque no sirvió y no existió, básicamente. Pero lo que prometía hacer va un poco en línea con lo que señala Lucía, o sea, establecer criterios y establecer esquemas de financiamiento de grandes obras con un criterio regional y financiados con recursos de las actividades más rentables económicas, sean, digamos, las extractivas, sean las financieras, o sean otras fuentes. De hecho, recién hablaba ella del gas, y el principal, otro debate que hay hoy por hoy, que también es federal, en el Congreso, tiene que ver con el impuesto, con el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Y el principal destino de eso, un 25%, es para extender la red de gas del país. Lugares, digamos, como Catamarca, donde ella señalaba que es bastante baja la cobertura, bueno, es fundamental contar con un recurso así. Así que también se discute de federalismo. Igual otro 20% para nuestros estudiantes, ¿no? Para las becas Progresar, con lo cual también nos interesa particularmente que se apruebe. Pero bueno, nada, quería señalar eso. Esta situación que se plantea a nivel nacional, yo supongo que también tiene una repercusión a nivel del interior de cada una de las provincias, donde también seguramente se dan estas disparidades, un poco lo hablamos. Volvamos al asunto del conurbano como para empezar a cerrar ya este asunto. Ustedes, yo cuando que pienso en esta cuestión, se me hace muy difícil pensar cómo se puede terminar de articular una política de salud, de educación, insisto, en una ciudad como Buenos Aires y Gran Buenos Aires, todo junto, sin de alguna manera pensar en algún, aunque sea en algún momento, aunque sea pensar, no digo concretar, una reconfiguración política. Yo me acuerdo cuando el gobierno de Raúl Alfonsín quiso, por otras razones, mudar la capital federal a otro lugar, de alguna manera, y pensar en algún tipo de reconfiguración que implique que la ciudad y el conurbano pase a ser una unidad política en su conjunto para poder ser gestionada como más o menos corresponde, porque también es cierto que el conurbano también es un problema para la provincia de Buenos Aires, en sentido que el resto de la provincia de Buenos Aires no es como el conurbano tampoco. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es pensable o no? ¿Carlos?
Estás con el bebé vos, me parece, en este momento. Perdón, pensé que iba a hablar Lucía, por eso Lucía, entonces Lucía, arranca Lucía, que arranque Lucía entonces. Es un tema difícil de ver. Yo no conozco mucho la provincia de Buenos Aires y me hace difícil hablar. Pero yo voy a decir, por ejemplo, nosotros en Catamarca la coparticipación es automática y funciona y da buen resultado. Porque nosotros, de los recursos de la provincia, un 30% se disponen entre todos los municipios de acuerdo a los mismos índices con que recibe la coparticipación la provincia. En el préstamo del ANSES, nosotros coparticipamos de la misma manera. El tema de regalías mineras se coparticipa dándole prioridad, un mayor porcentaje, a aquellos municipios mineros. Me parece que si nosotros ordenamos la distribución de los recursos, volviendo a este punto, no olvidándose el gobierno provincial o el gobierno nacional, en este caso el gobierno provincial, que de sus propios recursos tiene que invertir más en aquellos que están más postergados para levantarlos un poquitito. Me parece que ahí empezaríamos a solucionar, porque si usted distribuye la coparticipación de acuerdo al número de habitantes, al número de necesidades, pero no invierte en obras con recursos del Estado provincial para que ese municipio pueda tener agua potable, para que erradicar las letrinas, para que los chicos tengan escuelas decentes, para que quieran seguir viviendo en ese lugar. Claro. Porque lo que pasa a nosotros es que la gente se quiere ir. Porque si usted no tiene escuela, no tiene camino, no tiene salud, no tiene casa, y esa es la tarea del gobierno, del Estado central, por decirlo. Destinar recursos propios para ellos. Y además distribuir con cierta racionalidad esos recursos de manera automática. No puede haber discrecionalidad. Yo soy una convencida de que es así. Porque si no, la subjetividad y los intereses personales siempre están por encima. Bueno, vamos a ir cerrando esta charla que ha sido, este diálogo, este intercambio sobre estas dos cuestiones que aparecían en principio como desvinculadas, que es la gestión de la seguridad y la coparticipación federal. Se está hablando de recursos en todos los casos, es decir, uno puede pensar en la política, pero si uno tiene los recursos para llevarla adelante, eso se convierte en una idea exclusivamente, no mucho más que eso, es imposible de practicarlo. Me interesaría de cada uno de ustedes tres en esta charla, en función de lo que charlamos, dos aspectos a futuro a decir. Para mí es clave este punto y este punto que de algún modo se tome en términos políticos de Estado, pero también de alguna manera que sería interesante que la ciudadanía también asuma esta información para tener una mirada un poco más completa sobre estos problemas que son importantes, pero que a veces se mantienen totalmente fuera de la discusión. No sé si quién quiere arrancar con dos conclusiones o dos ideas para poder avanzar en nuestro país con estas cuestiones. ¿Quién quiere arrancar? Carlos, ¿querés arrancar vos ahora? Bien. Sí, bueno, digamos, hay un par de cosas, digamos, que salieron de la charla que por ahí no estaban contempladas originalmente, pero que una señalaste vos, Damián, que es la cuestión o la complejidad de lo metropolitano en áreas metropolitanas. Obviamente Buenos Aires es la más grande, no digo, pero pasa también en otras áreas metropolitanas del país. La complejidad, digamos, de cómo nación, las provincias o las provincias que estén vinculadas, que los municipios articulen políticas tan complejas como puede ser la seguridad, pero como también pasa ahora, por ejemplo, en materia de salud, ¿sí? Y ahí la falta de, por un lado, digamos, la falta de institucionalidad metropolitana, no hay autoridades metropolitanas en términos, hay comités en el mejor de los casos y funcionan a veces, ahora con la emergencia sanitaria es un poco mejor, pero en general no terminan de funcionar. De hecho, en la historia, desde que la ciudad es autónoma, hubo solamente 4 años en que el mismo signo partidario gobernó la ciudad, la nación y la provincia, y no fueron justamente los 4 años de mejor coordinación entre las 3 jurisdicciones, con lo cual da cuenta, digamos, de que no, ni siquiera la igualdad en términos partidarios garantiza una buena coordinación.
y eso solo se podría resolver con un acuerdo institucional que no está muy en agenda, ese es el problema. O sea, no está y no lo ha estado en los últimos 20 o 30 años. Entonces ahí hay una cuestión que habría que ver. Y la otra cuestión que me parece que es fundamental y que va en línea un poco con lo que decía antes Lucía, es que el problema, digamos, de la coparticipación en Argentina es la desigualdad territorial, básicamente, ¿no? Es el problema más importante. Entonces, si no se resuelve eso, el esquema de coparticipación podrá ser mejor o podrá ser peor, pero no va a compensar esas desigualdades en sí. Si no hay algún tipo de planificación federal del territorio, de qué idea tenemos de país para cada región y para cada lugar, ¿no? Entonces es el debate más federal de fondo, me parece. Así que bueno, era eso. Agustina, dos puntos que te parezcan. Sí, claves. Sí, coincido un poco en línea con lo que decía Carlos, esta necesidad indispensable de pensar en estrategias y políticas integrales e integradas, no solamente lo que yo decía por ahí en otro momento de la charla, esta necesidad de pensar en particular en lo que a mí corresponde a la seguridad, en políticas que tomen en cuenta distintas aristas, que sean integrales en ese sentido, que no estemos mirando solamente la respuesta policial, sino otras políticas integrales para pensar cómo abordar estos problemas, sino también integradas en los distintos niveles de gobierno. Y eso, coincido con lo que dice Carlos, se ve poco, muchas veces hay una fragmentación de esas políticas, o una falta de coordinación entre distintas jurisdicciones, y que es, la verdad que es fundamental, porque las problemáticas son comunes y la salida también tiene que ser común, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un desafío fuerte más allá de la reasignación de recursos que en lo que respecta a la seguridad se vaya a concretar, y veremos cómo se va a concretar, en qué líneas, más allá del refuerzo a la institución policial, pero me parece que eso, como tenemos ese desafío claro, y que en el conurbano eso se cristaliza de manera particular, ¿no? Ver cómo vamos a pensar estrategias comunes, articuladas, integradas entre distintas jurisdicciones y entre distintos niveles de gobierno. Así que me parece que eso sería como un poco mi conclusión. Lucía. Difícil decirlo en dos frases, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo primero es que esta pandemia nos hizo a todos replantearnos la vida, los intereses, los objetivos, y que mostró claramente lo importante que es tener salud pública, que es muy importante tener salud pública, y que también nos obligó a empezar a trabajar todos juntos, no importa de qué signo político seamos, porque nos necesitamos juntos. En las crisis es cuanto más juntos tenemos que estar. La otra cosa es que cada gobierno tiene una mirada, y que la política es eso. ¿Qué priorizo? ¿A quién apuntalo? ¿Al que menos tiene? ¿Al que más tiene? Creo que la decisión es engordar a uno mucho, 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 mucho para que cuando le sobre le caiga a los otros, y mientras tanto los otros se estén muriendo, o yo tengo que darles de comer un poquitito a todos para que más o menos se equilibren. Bueno, yo estoy en el último caso, y creo que esa es la política correcta. Nadie se salva solo. No es cierto que tenemos que sostener a los más ricos para que después esos puedan darle de comer a los otros. Tenemos que tratar de comer todos un poquito para tener una sociedad más justa. Y creo que esta pandemia nos mostró también eso, que necesitamos la solidaridad de todos y que necesitamos sostenernos entre todos. Lucía Corpacci, te quiero agradecer mucho que hayas estado en este debate, un placer. Carlos Martínez también, Agustina Baudino, bueno, a los tres, a esta charla, a este intercambio, que arrancó accidentadamente, pero los melones, como se dicen, se van acomodando a medida que el carro va avanzando, y eso efectivamente ocurrió. Fue realmente muy interesante escucharlos, cada uno de su perspectiva, y bueno, seguiremos discutiendo. Digo, la idea con esto también es trasladarle a parte de la población algunos asuntos que por ahí no están en la agenda general, o aparecen en la agenda general por la resolución de otro problema, como se dio en el caso de la crisis policial en la provincia de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias a los tres, y con respecto a usted que estuvo ahí mirando
este rato y esta charla. Los invitamos a nuestro próximo encuentro, que va a ser dentro de poco tiempo, no sabemos la fecha con exactitud, pero que vamos a hablar de otro tema que se las trae, que tiene que ver todo el tema del problema del trabajo en el conurbano, justamente con una crisis muy profundizada en este tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Así que estén atentos porque Debate Conurbano vuelve al ataque en esta versión 2020, esperemos estar mejor que el año pasado y peor que el año que viene. Nos encontramos la próxima vez. Adiós.